Hola, ¿qué tal? Como este es el segundo vídeo, recapitulo un pelín para que tanto tú como yo podamos partir de una base. Los primeros auxilios psicosociales sirven para acompañar y ayudar en situaciones difíciles o críticas, las cuales generan miedo o temor tanto en menores como en figuras de apego. En el vídeo de hoy hablaré de otros dos tramos de edad, de 3 a 6 años y de 7 a 10 años. Recuerda que nadie mejor que tú y tu pareja conocéis a vuestro hijo o hija, con lo que podréis ir valorando según su edad madurativa y características. Venga, que comienzo. Ahora voy a hablar desde los 3 hasta los 6 años. ¿Te acuerdas de los 5 conceptos? Contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Tiene de 3 a 6 años, así que se suba un poquito al estar tú sentada o sentada. Coge su mano, abraza a tu hijo o hija, dile cuánto amor sentís por él o por ella. Tanto tu pareja como tú, ofrecer en casa un entorno relajado para fomentar el descanso tanto psicológico como físico. Ofrece alimentos frescos, ayuda a evitar la sobreestimulación por diferentes aditivos y ayuda a que tenga una sensación más saciante y placentera. Propón momentos en los que disfrute y se relaje a través de cuentos, masajes, música. Habla con un tono suave y moderado. Explica junto con tu pareja la nueva situación de forma simple y honesta, sin minimizar, pero tampoco exagerando las consecuencias para que haga caso a través del miedo. Céntrate, por fin, en que entienda cuáles van a ser los siguientes pasos que vais a ir dando como familia. Responda a todas sus preguntas. Es muy importante que sus figuras de apego le ofrezcáis información sobre lo que os afecta directamente. Y si realiza una pregunta que no sabéis la respuesta, comentad de forma honesta que no la sabéis porque no estáis seguros y que gracias a profesionales que están trabajando, seguro que podrán dar la respuesta. Por favor, escuche lo que os comenta, ya que así podrá saber qué palabras o conceptos ha oído y así poder corregir o añadir información. Habla sobre la diferencia entre la vida y las pesadillas, que por las noches, cuando dormimos, nuestro cerebro necesita expresar sus miedos y lo hace a través de las pesadillas. Habla sobre cómo sentís cada persona en la familia, nombrando las emociones y sentimientos, posiblemente que coincidéis en alguna emoción. Comenta que es necesario expresar los sentimientos. Posiblemente durante estas semanas has detectado algún comportamiento regresivo. Por favor, no lo critiques ni muestres enfado. Ayuda con paciencia a volver a adquirir esas habilidades perdidas. No insistas constantemente en que habla si no le apetece cuando tú se lo solicitas. Dile que estés ahí, tu pareja y tú, para que cuando le apetezca hablar, así estéis. Comenta cómo te sientes, usando las emociones que tengáis en común para que no se sienta una persona extraña o diferente. Y ofrece oportunidades para que pueda colaborar en tareas del hogar. Las rutinas en alimentación y descanso son básicas. Reacciones que pueden mostrar. No hablar en absoluto. Esta reacción puede verse a que tiene dificultad a expresar lo que siente. Un miedo generalizado a estar solo en la habitación, en un cuarto de baño, que su padre o su madre se contagie al salir a la calle. A veces pueden asumir roles de personas adultas. También pueden mostrar comportamientos de etapas superadas, orinando en la cama, chupándose el dedo, o alteraciones del sueño, miedo a la oscuridad, pesadillas, levantarse con gran agitación, o no comprender una situación relacionada con la muerte de algún familiar. Ahora hablaré de los niños y niñas de 6 a 10 años. En esta fase ya existe una mayor madurez cognitiva, por eso pues una gran sensibilidad a entender y en ciertas circunstancias a malinterpretar partes de una conversación o información que escuche de fondo. En esta fase las personas ya sabemos captar cuando sus figuras de apego dicen una cosa, pero en realidad sienten otra. Por ejemplo, cuando con la mamá o papá nos sentimos miedo o angustia, pero comentamos que todo va a salir bien. No hay coherencia entre el mensaje verbal o el tranquilizador con el lenguaje corporal. Venga, que vamos con los 5 conceptos para ponernos
en marcha. Sé consciente de los miedos que tenga, respondiendo a todos sus pensamientos, intentando por favor lo máximo posible. Ya sé que puede ser muy difícil no contagiarte de su elevada muestra de emociones. El contacto físico a través de abrazos, regazos, caricias, pueden surgir momentos en los que lo rechace. Calma, que no te está rechazando a ti como persona. Siente tal desbordamiento de sus emociones que puede sentirse bloqueado o bloqueada. Si esto sucede, comenta que respetas su decisión y que tanto tu pareja como tú estáis ahí para que cuando quiera un gran abrazo familiar lo pueda tener. Intenta modular tu tono de voz para que la percibas suave y cercana mientras le comenta las razones por las que puede tranquilizarse. Por ejemplo, que estáis en casa, que estáis juntos, que podéis elegir tumbados en el sofá o la cama para hablar o leer. Coméntale alguna situación en la que tú te sentiste como él o como ella y cómo lo superaste. También comenta alguna situación en la que tu hijo o tu hija tuvo miedo y pone en común cómo lo superó. Por favor, no responsabilices sus miedos diciendo que si se calma todo irá bien, porque en esta situación no está relacionado. Esta parte es parecida a las propuestas de la anterior etapa. Ten en cuenta tanto tu pareja como tú la edad madurativa para poder tener conversaciones adaptadas a su nivel y características. Hablar sobre cómo os sentís cada persona de la familia, nombrando las emociones y sentimientos. Posiblemente que coincidáis en alguna. Comenta lo necesario de expresar sus sentimientos, pero por fin no lo obligues a hacerlo si no lo desea en ese preciso momento. Puede reaccionar con irritabilidad o agresividad. Por fin no lo ignores. Dile con empatía que comprendes que puede estar asustado o asustada o que sienta un gran enfado, pero que poco a poco necesita poder ir reconociéndolo y manejarlo. El balanceo es una sensación placentera a cualquier edad. En nuestro hogar hemos puesto en un pasillo una barra de dominadas y hemos anudado 2 fulares que tenía haciendo forma de 2 columpios. Es una propuesta que no necesita obras y que puede ayudar a que se relajen o se desahoguen. Anima a que dibujo o escriba. Podéis hacerlo en familia o buscando algún tema en concreto o que cada cual lo exprese según sus necesidades. En casa hicieron un mural, una pared, enlazándolo con estilo artístico. Lo llamamos Proyecto Pollock. Compartir el proyecto en otro vídeo. En Impinibles Mineira podéis hacer el diario de confinamiento. Poder pensar y expresar lo que se siente ayuda a poder desahogarse. Podéis elegir hacerlo en familia o que tenga su propio diario. En descripción está el link. Recomiendo que busquéis un equilibrio familiar entre los momentos de distracción y los momentos de afrontar lo que ocurre. Reacciones que se pueden vivir. Mostrarse más silencioso o silenciosa, con inquietud o tal vez no hablar nada, por falta de recursos. Habla de lo sucedido de manera muy insistente. Puede mostrar malestar somático, que son síntomas físicos por el estrés emocional. Puede evitar el contacto social. Puede solicitar constantemente información sobre lo que está ocurriendo pidiendo muchos detalles. Puede sentir un miedo generalizado al separarse de sus figuras de apego. Suele pensar en realizar múltiples preguntas relacionadas con imaginaciones o suposiciones. ¿Volveré a la escuela? ¿Morirá mi papá, mi mamá? Puede tener pensamientos repetitivos sobre la muerte. Puede tener alteraciones del sueño, como las fases anteriores comentadas. Después de lo que te estoy comentando, te puede surgir una duda. ¿Cuándo pedir ayuda a profesionales? Bueno, estas conductas son respuestas que la propia persona necesita mostrar para liberar todas las emociones que siente. Suelen disminuir de forma gradual, sobre todo a partir de ahora, que parece que comienza una nueva etapa tras el estado de alerta y desaparecer al cabo de un mes aproximadamente. Si durante el tiempo que habéis estado conviviendo, estas reacciones han ido aumentando de intensidad, si durante estas semanas en las que podemos comenzar un estilo de vida al aire libre, se muestra temeroso, temerosa, con gran apatía, si sigue prolongándose en el tiempo, es necesario pedir ayuda a especialistas. Igualmente, si no sabes cómo tranquilizar creando una situación estresante, pregunta también a especialistas.
Solicita ayuda siempre que tanto lo necesites tanto tú como tu pareja, perdón, para poder gestionar la situación lo mejor posible. Como propuesta, recomiendo hacer un LAPUC relacionado con el virus en cuestión. Es un recurso con el que podrás comprobar qué le interesa o qué le preocupa. Podéis además enlazarlo con diferentes aprendizajes. Si te cuesta cómo empezar la propuesta, en descripción dejo un link de cómo no imprimirles Mineira, con el que podéis hacerlo tal cual o ir añadiendo lo que necesitéis. Las personas que me conocéis sabéis que cuando os recomiendo es porque lo he probado y me ha encantado. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate.